Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Arrancamos entonces con nuestro primer webinar aquí en la plataforma de School. Denme un segundito. Vamos a apagar todos los devices. Ahí está. Arrancamos con nuestro primer webinar, un webinar que tiene que ver con el libro Construye tu Imperio, este libro que de alguna forma resume todos los ingredientes necesarios para poder volverse un desarrollador. Déjenme apagar aquí el audio que tenemos en este momento. Ahí está. Y vamos a poner los monitores con toda la misma información. Bueno, este primer webinar de alguna forma lo que va a tocar es justamente los dos primeros capítulos del libro, Construye tu Imperio. Vamos a ir un poquito entre líneas, vamos a de alguna forma hacer una interpretación un poco más profunda de lo que realmente hay detrás del libro. Realmente si tuviéramos que compartir todo el contenido cognitivo, todas las experiencias que hay detrás del libro, sería un libro interminable. La intención de este libro era hacerlo ameno, hacerlo fácil de leer y que a su vez fuera inspirador como para permitirle a quien lo lea entender que esto en realidad no es ciencia de la NASA, como toda actividad requiere de, sin duda, un aprendizaje, una educación, y después lo que hay que hacer es aplicar en la realidad lo que uno aprende. Lo ideal es hacerlo con alguien que ya lo está haciendo. ¿Para qué? Para tomar ese atajo, para que esto en definitiva termine siendo digamos, una experiencia motivadora, no como ocurre con mucha gente que en realidad quiere hacerlo todo por sus propios medios y en definitiva lo que genera muchas veces es frustración, es pensar que esto no funciona cuando en realidad el tema no es que no funciona, es que no lo han hecho funcionar de la forma correcta, ¿sí? Bienvenidos a todos los que van a ver este video en diferido. Por supuesto, después pueden hacer preguntas con respecto a este webinar. Vamos a estar repitiendo uno por mes hasta completar todas las lecciones de este primer libro y estaremos agregando otros webinars con otro contenido que también seguramente les va a ser de gran utilidad. Si me permiten, vamos a empezar a compartir lo que es la pantalla. Aquí déjame compartir. Ahí está, y vamos a empezar con lo que es la presentación. Excelente. Bueno, de inversor a creador empezamos con lo que es el primer... Déjenme ver, a ver. Tenemos gente esperando para entrar en la plataforma. Estamos bien. Muy bien. Estamos bien. Bueno, les decía que, en definitiva, lo que vamos a estar... ahí está, que nos permita... Excelente. Listo. Esperen un segundito, déjenme dejar de compartir. Un segundo. Y podemos arrancar con justamente esto. Ahí está. Déjenme duplicar para poder grabar esto. Ahí está. Vamos a dejarlo sin pantalla. Exactamente. Perfecto. Bueno, ahí está. Déjenme compartir entonces ahora sí lo que es la pantalla para iniciar lo que es nuestra presentación con lo que son estos primeros dos capítulos de inversor a creador, el cambio de chip fundamental y la neurociencia del riesgo calculado. ¿Sí? Y justamente de eso se trata. Yo creo que lo más relevante que puede tener este libro es justamente, más allá de aprender metodologías y entender el cómo,
les diría que fundamentalmente lo importante acá es el entender el porqué y el ir a fondo al cambio de mentalidad que realmente nos puede llevar a ser exitosos, no solo en esta estrategia, si bien nosotros estamos enfocados en esta estrategia, en cualquier otra estrategia, ¿sí? En particular, nos vamos a referir a qué tipo de cambios se tienen que dar en este caso en particular para justamente trascender y ser exitosos volviéndose desarrolladores. Y el libro justamente en el capítulo 1, para aquellos que lo han leído, para los que no, bueno, déjenme lamentablemente echarles a perder un poco la sorpresa, arrancamos justamente con uno de los casos más, les diría, más significativo, más visible, ¿no? Cuando nos hemos encontrado frente a pedazos de tierra o a propiedades en malas condiciones, el inversor en realidad ve un lote abandonado y calcula rentabilidad, ¿sí? El creador en realidad ve un dúplex moderno, ve familias viviendo allí, ve flujos de renta que no existían antes. O sea, no está pensando en una capitalización, en un flip, sino que está pensando en realidad en las distintas posibles fuentes de creación de valor. La diferencia no está en la cantidad de dinero, eh, no está en la cantidad de dinero, sino en la configuración de tu cerebro, ¿sí? En definitiva, el inversor tanto como el creador lo que están buscando es justamente flujos nuevos de ingresos. Uno tal vez lo está viendo como rentabilidad y el otro lo está viendo en realidad como la maximización de lo que son los posibles flujos que pueden provenir de una misma propiedad, ¿sí? Es tan sencillo como eso, aunque parezca redundante, hay una diferencia entre los dos y ahora lo vamos a notar un poquito más a medida que avanzamos, ¿no? El inversor versus el creador, un poco lo que planteamos en este libro es, diríamos, dos sistemas operativos de pensamiento. El inversor que de alguna forma está operando desde un mecanismo defensivo, conservación del capital, busca activos existentes y estables. Su éxito depende de factores externos, ¿sí? De que el mercado esté en condiciones, de que las tasas de interés sean las adecuadas, las propicias, de inquilinos. La pregunta clave aquí es, ¿dónde puedo encontrar valor? Es la pregunta que se hace el inversor, pregunta que nosotros nos hemos hecho durante mucho tiempo y a veces cuando nos ponemos digamos, el sombrero, la gorra de inversores, es un poco lo que nos preguntamos. Por otro lado está el sistema operativo del creador, que es totalmente ofensivo, ¿sí? Esto si lo tratamos de asimilar al deporte, bueno, el inversor jugaría en la defensa, el creador es el que opera desde la mitad del campo hacia arriba, ¿sí? Multiplicación del capital, no busca activos, los crea, los fabrica, esa es la gran diferencia, lo cual además agrega grados de libertad que no los tiene el inversor cuando está haciendo su búsqueda, ¿no? Está ceñida o está acotada a determinadas áreas a donde se encuentran los inmuebles. En cambio, el creador tiene esa libertad de poder crear donde él crea conveniente en función de, por supuesto, análisis de mercado y análisis de áreas, ¿sí? Controla el diseño, controla costos, controla la calidad, controla el marketing y por lo tanto, al controlar todo eso, se puede decir que tiene control sobre las ganancias. Y la pregunta clave para el creador es cómo puedo crear valor aquí. Esa es la pregunta que se hace alguien que está en esa faceta creativa, de buscar dónde crear valor. Vamos a hacer un comentario respecto de esto que me lo preguntaban la otra vez, que tenía que ver justamente la diferencia entre los que hacían flip y los que hacían nueva construcción. Locus de control. Bueno, eh, antes de entrar con esto, digamos, el libro mismo presenta una frase que para mí es magistral de Peter Drucker, ¿sí? Que dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándola. Y yo le diría que en este mundo en el que vivimos, si bien, y no vamos a entrar en temas de creencias mucho más profundas, le diría que en este entorno, sin duda que si uno juega a ser más ofensivo, crear lo que uno quiere para el futuro, sin duda que tiene más certezas que simplemente esperar a que
las circunstancias se den, ¿sí? Ocurran por arte de magia, eh, podemos pensar por creencias del destino. Bueno, en fin, no quiero ir mucho más profundo, pero sin duda que la diferencia y un poco el sistema operativo que se está empleando es el que hace la diferencia. Y bueno, y aquí se introduce este concepto, un concepto que lo introduce allá por los años 50, siglo pasado, ¿sí? Julian Berrotter, ¿sí? En sus estudios él analizó cómo se explicaba la percepción que teníamos de la causa de los eventos que ocurren en nuestra vida. Y de alguna forma hizo una gran distinción entre, le llamó locus de control, entre las cosas sobre las que tenemos control y las cosas sobre las que no tenemos control. ¿Sí? Y ahora veremos un poco la sorpresa de esto, ¿no? Del locus interno o externo. ¿Sí? Tenemos la opción de culpar al mercado en este tema de bienes raíces, que es totalmente externo, no depende de nosotros. Podemos depender de la suerte, también algo sobre lo cual no tenemos control, no sabemos ni cómo funciona el concepto suerte. Buscar explicaciones, ahí ya estamos un poquito más tratando de entender la situación para luego pasar a un estadio de responsabilidad, de sentirnos responsables, hasta el final de poder crear soluciones, que es el máximo locus de control interno, entendiendo que todo depende de lo que hagamos o no hagamos. Cuando en el otro extremo, en el extremo de culpar al mercado, básicamente son todas condiciones que no dependen de nosotros, estamos totalmente expuestos a la voluntad de terceros que ni siquiera sabemos por dónde va. En cambio, aquí en este otro extremo, cuando nosotros empezamos a ser responsables y a crear soluciones, estamos internalizando esa responsabilidad y esa suerte de destino, ¿sí? Tu poder de decisión, el concepto que Julian Rotter explica, justamente es cómo percibimos la causa de todo lo que ocurre en nuestra vida. El locus interno cree que la gente que tiene locus externo cree que su destino depende básicamente de variables externas, llamémosle suerte. Y la gente que tiene el locus mayormente interno siente que tiene el poder de moldear sus propios resultados. La neurociencia del salto. Y aquí un poco introducimos un poco la ciencia que está muy de moda en estas últimas épocas y que nos trata de explicar. La ciencia se está poniendo al día con un montón de cosas, pero bueno, la ciencia justamente ha determinado o ha hecho hallazgos donde ha determinado que nuestro cerebro tiene dos sistemas que compiten constantemente, ¿sí? Un sistema uno, yo le llamo el capataz asustado un poco en el libro, que tiene que ver con el cuento, cuando yo cuento un poco cómo fue el desarrollo nuestro cuando llegamos a Estados Unidos y la experiencia que tuvimos en en los primeros trabajos en los que estuvimos, ¿sí? Hay una parte totalmente emocional e instintiva, ¿sí? Gobernada por la amígdala, que está ahí en la base de la parte trasera del cerebro, que le diría que es de las partes del cerebro más primitivas. Ahora vamos a hablar un poquito por qué. Y la amígdala es la encargada de detectar todo lo que es amenazas y grita generalmente peligro, huye de aquí, ¿sí? La amígdala trata de mantenernos siempre a salvo. Después tenemos otro sistema en nuestro cerebro, yo le llamo el ingeniero estratégico, justamente es la parte del cerebro donde se da toda el pensamiento lógico y analítico, ¿sí? Está localizado en la corteza prefrontal, aquí en el frente de nuestra cabeza, en la frente justamente, en el centro. Es la parte, les diría, última del desarrollo en el ser humano. Lo primitivo era todo lo que nos protegía de los peligros y toda esta parte de la corteza prefrontal es la que se ha desarrollado mayormente en estos últimos tiempos, hablemos en los últimos siglos, ¿sí? Analiza todo lo que es, en este caso en particular, presupuestos, evalúa planes y toma decisiones racionales. Es de alguna forma el capitán del barco,
¿sí? El capitán del barco que dirige hacia los pensamientos cuando estamos conscientes. Recuerdo, aquí hago la nota de que nosotros nos movemos mayormente en un mundo inconsciente donde casi el 95% del tiempo son nuestros pensamientos inconscientes los que gobiernan nuestro accionar, desde caminar, respirar, el latido de nuestro corazón, el funcionamiento de todos nuestros órganos, se mueven en ese espacio de ese 95% y por supuesto hay un montón de pensamientos que operan en ese espacio inconsciente. Aquí estamos, ya les digo, el sistema 2 es el del ingeniero, el estratégico, el que analiza, el que usa la lógica y el que evalúa todos los datos para tomar decisiones. Justamente, el secreto aquí es dar ese salto, ese cambio de chip, que en definitiva en el libro comentamos que es el cambio de chip del inversor al creador, es neurológicamente hablando, es el proceso de enseñarle a nuestra corteza prefrontal, a la parte lógica racional, a calmar los impulsos de la amígdala, ¿sí? De estar evaluando todo el entorno y todo lo que pasa como amenazas. ¿Sí? De eso se trata, que nuestra parte lógica consciente opere sobre nuestra parte inconsciente, que lo que quiere es protegernos. ¿Sí? Es que le diga tranquilo, tengo un plano, se han calculado las variables y de alguna forma mitigar todo eso que muchas veces termina generando ansiedades debido a las incertidumbres, ¿no? Y en eso justamente entramos a ver por qué se generan las incertidumbres. Bueno, de alguna forma todo tiene que ver con el riesgo, con lo desconocido, ¿sí? En definitiva, un riesgo no es más que una incertidumbre a la que todavía no le hemos hecho las preguntas correctas, como digo yo en el libro. Y cosas como qué pueden pasar cuando uno va a desarrollar. Bueno, uno puede decir, bueno, no sé si voy a poder sacar los permisos, riesgos en el tema del proceso de permisos. Bueno, para evitar ese riesgo y de alguna forma mitigar el miedo al respecto, lo que podemos hacer es, para eliminar la incertidumbre, es investigar sobre leyes de zonificación, hablar con expertos, analizar proyectos similares, conversar con otros desarrolladores, convertir, digamos, la pregunta, y si no me aprueban, en básicamente un rango de probabilidades. Tengo un 85% de probabilidades si se cumplen estas condiciones, ¿sí? Eso es un poco lo que comentamos en el libro como alternativas. El segundo riesgo, riesgo de construcción, ¿sí? ¿Qué incertidumbre podemos tener? Bueno, eh, no sabemos si los números nos van a dar, digamos. En definitiva, aquí aplicamos un poco toda la experiencia que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos mitigar este tema de si la construcción hace sentido o no hace sentido? Bueno, con un presupuesto detallado, con un fondo de contingencia, siempre hablamos de un 10-15%, sobre todo cuando somos nuevos o cuando estamos incursionando en áreas nuevas, con más ímpetu, les diría que hay que ceñirse a esa regla. No es una estimación, es una herramienta para absorber justamente la incertidumbre y saber dónde estamos parados. Después tenemos, por ejemplo, ¿qué otros riesgos? El riesgo del mercado. Incertidumbre, por supuesto que siempre hay incertidumbre, pero ¿cómo podemos mitigar el tema de incertidumbre? A través de un análisis de mercado, entender la demanda, el tipo de producto que falta en la zona justamente, y cómo nuestro proyecto puede satisfacer esa necesidad específica. Y de alguna forma ahí vamos cortando un poco todas esas cuestiones de argumentos que a veces no tienen ni siquiera ni pie ni cabeza, de por qué en realidad nos sentimos con miedo, ¿sí? Con cierta incertidumbre. Bueno, básicamente a la incertidumbre hay que agregarle certidumbre, como dice la palabra, y a través de estos análisis de mercado, entendiendo todas estas variables, vamos mitigando un poco ese miedo porque ya tenemos más conocimiento. A ver si en el libro dice, en el libro yo comento, digamos, que no eliminamos el riesgo, pero lo transformamos, que es lo importante, lo movemos desde el reino del pánico, de la amígdala, ¿recuerdan? La que nos dice peligro, peligro, hay riesgos, al dominio de la planificación de la corteza prefrontal, donde analizamos datos, donde hacemos todo un proceso lógico para darnos cuenta. ¿Y qué más tenemos? Además de esto tenemos, y es un poco lo que presentamos en el libro,
todo un tema de neurotransmisores. La dopamina es nuestra aliada. ¿Qué es la dopamina? Justamente es un químico cerebral, uno de los neurotransmisores. Le diría que se llama dopamina, es como la morfina natural de nuestro cuerpo. Está asociada fundamentalmente a todo lo que es el placer, pero a su vez también está asociada a la motivación y a la búsqueda de metas. De hecho, uno de los contemporáneos, el doctor Andrew Huberman, de la Universidad de Stanford, ha hecho mucho estudio al respecto de esto y él ha mostrado que obtenemos picos de dopamina no solo cuando se alcanza una meta, sino durante todos los procesos de superación de obstáculos. ¿Sí? La neurociencia moderna muestra que ahí está, obtenemos picos de dopamina y eso justamente es lo que algunas personalidades como este doctor Huberman han detectado en los últimos años. Cada problema resuelto es un permiso que se ha estancado o es el desafío de un diseño que logramos superar. Bueno, nos va dando una inyección de dopamina, lo cual al cuerpo le sienta muy bien y este ciclo de esfuerzo-recompensa, ¿sí?, que se va dando en todo el proceso, nos enseña a nivel neuronal que el esfuerzo vale la pena. Vamos teniendo esas pequeñas inyecciones positivas de sentirnos bien, de sentirnos que podemos, nos va moviendo a que sigamos avanzando hacia adelante, ¿sí? Vamos ahora a meternos un poquito en lo que es el capítulo 2. En el capítulo 2 justamente lo que comentamos o sobre lo cual nos enfocamos es el músculo del miedo, cómo gestionar la incertidumbre y la presión de un proyecto. Ya les diría, estos dos primeros capítulos lo que nos muestran o lo que intentan transmitir es este cambio de chip y cómo si nosotros logramos moldear nuestro cerebro, domarlo de alguna forma para que opere siempre desde el lado lógico, tengamos mayores certidumbres y eso nos permita combatir la incertidumbre y combatir lo que es el miedo. Ahí yo en el libro presento un ejemplo que es de alguna forma adaptado, nos pasó realmente, ¿sí? Un inspector llamándonos en una tarde, no me acuerdo si era a las 4:55, pero con un problema que teníamos de retiros en un proyecto. Se estaba por hacer la fundición del slab de concreto y, y el inspector nos avisó que en realidad habíamos invadido los retiros y que teníamos que parar inmediatamente. Bueno, imagínense, la primera reacción es justamente la de la amígdala. En ese momento uno le vienen, de nuevo, en ese 95% de pensamientos que nos gobiernan, la mayoría de esos pensamientos, creo que la neurociencia ha estipulado que alrededor de un 80% son negativos. Así que imagínense todo lo malo que puede pasar, ya nos vemos sin trabajo, sin reputación, bueno. En mi mente, digamos, como cuento en el libro, vi la catástrofe completa, miles de dólares en cimientos a demoler, tiempo de retraso, inversionistas, por supuesto, preocupados, enojados, y una reputación mal gastada, ¿no? En definitiva, por un tema técnico. La lección aprendida, bueno, el miedo en realidad no es un evento, sino que es un músculo, lo empezamos a asociar como un músculo y básicamente lo que hay que hacer es entrenarse para eso. Y un poco le hacemos como la anatomía al miedo que tiene el creador, el desarrollador. Para poder vencer nuestros demonios, como digo en el libro, primero debemos llamarlos por su nombre, ¿sí? El miedo del creador no es un fantasma, es, como pongo en el libro, un escuadrón de asalto con objetivos muy claros. Entonces, ahí podemos hablar, bueno, el miedo a la ruina financiera. Y si el presupuesto se dispara y pierdo todo mi capital, bueno, ahí tenemos un primer, digamos, una primera detección de qué pensamientos están ocurriendo. Miedo a la decisión equivocada, y si elijo el terreno incorrecto, el diseño equivocado, si el miedo al fracaso público, y si todos ven que nuestro proyecto está detenido, bueno, y empezamos a hacer el hazmerreír de nuestra comunidad. Y por supuesto, el miedo a lo desconocido, y ahí entra un poco el tema del síndrome del impostor, que uno empieza a pensar, ¿y quién soy yo para estar haciendo esto? Pero ¿quién me manda a estar en estas circunstancias, no? Y bueno, estos son los sentires, ¿sí?, que ocurren mayormente a cualquier ser humano, sobre todo cuando uno no es experto,
Este, eh, pero de alguna forma, bueno, tenemos el aval y tenemos la suerte de que los pensadores más pragmáticos de la historia nos han creado un sistema operativo para gestionar este tipo de emociones, ¿no? Como indico en el libro. Y bueno, el kit que utilizamos para esto es el kit famoso de los estoicos, ¿sí? El estoicismo es una filosofía hace más de 2000 años. Hay varios representantes del estoicismo muy conocidos, ¿sí? Y les diría que ha sido muy relevante para el desarrollador del siglo, o va a ser muy relevante para todo lo que es el desarrollador del siglo XXI, ¿no? Fundamentalmente el estoicismo se enfoca o se centra en tomar acción y en la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. De nuevo, recuerdan lo que era el locus interno y el locus externo. Aquí de nuevo el estoicismo hace una gran dicotomía de lo que es el control. ¿Sí? Y bueno, y justamente aquí nosotros llamamos al estoicismo como el casco de obra mental. Es el casco que yo me coloco para poder hacer frente un poco a lo que está pasando o a lo que va a pasar, ¿no? El filósofo estoico Epícteto, ¿sí? Nos decía que identificar y separar los asuntos para decirme claramente cuáles son externos y cuáles tienen que ver con las elecciones que sí controlo son el secreto para tener una vida mucho más, y en esto una vida estoy hablando de poder correr un negocio de una forma mucho más tranquila, mucho más centrada, ¿no? En general, y esto sí está detectado, el 99% de las ansiedades que tenemos provienen de obsesionarnos por lo que no controlamos. Imagínense. Y aquí de nuevo, lo que está fuera de tu control, las tasas de interés que fija, digamos, el gobierno o la Reserva Federal, un huracán que se forma en el océano, tormentas que aparecen de la nada, regulaciones de los gobiernos locales, enfermedades y pandemias. Imagínense, todo eso es externo, no lo podemos controlar, así que preocuparnos por eso no hace ningún sentido. Dentro de lo que está bajo tu control, sí, tenemos la calidad de tu análisis de viabilidad, la rigurosidad de un presupuesto analizado. Eh, Déjeme llegar a eso, ahí está. A quién elegís como parte de tu equipo, eso totalmente es de tu control, ¿no? Más allá de que te equivoques o no, si hay que cambiar el equipo, está bajo nuestro control, tu plan de contingencia, el cómo reaccionás ante las malas noticias, porque les aseguro que malas noticias vamos a tener, eso sí, seguro que sí. Y bueno, justamente lo que tenemos que es tratar de ir cortando con este mal hábito que tenemos de obsesionarnos por cosas que no controlamos, ¿sí? Y hay, digamos, hay herramientas, una de las herramientas que nos ofrecen justamente otro estoico, en este caso, esto nos lo dice el tan valorado Séneca, ¿sí? La premeditación de los males, ¿sí? De Séneca, anticipar los problemas les quita su poder, ¿sí? También el autor contemporáneo Tim Ferriss lo llama una definición de miedos, ¿sí? ¿Y por qué esto es tan importante? Cuando el hombre le anticipa la llegada de los problemas, les quita su poder cuando llegan. Tan simple como eso. A la mente, mientras eso está ahí adentro y es una cosa que está en esa nube que en realidad está dentro de nuestra cabeza, una vez que logramos sacarlo y lo logramos enfrentar y le ponemos nombre, es como que en definitiva le vamos quitando su poder, ¿sí? Tim Ferriss lo llama justamente en inglés fear setting, es justamente saber cuáles son los riesgos que corremos. Entonces, ¿cuál es, digamos, la herramienta que planteamos en el libro? Bueno, definir qué es lo peor que podría pasar y ser específico, ¿no? Puedo perder cierta cantidad de dinero, puedo perder un contrato, puedo tener problemas con inversores, tendré que vender alguna propiedad, algún vehículo, si los tengo, no los tengo, qué otras opciones tengo. Prevenir. ¿Qué podés hacer para reducir la probabilidad de que eso que estoy pensando que podría pasar no pase? ¿Sí? Tener varias cotizaciones para cada partida, tener un 15% de contingencia, son cosas que de alguna forma me van permitiendo acolchonarme a las situaciones que pueden ocurrir. Reparar
¿sí? O sea, si hay que reparar, si lo peor ocurriera, ¿cómo podrías recuperarte? ¿Sí? Volver a trabajar como consultor por un año, tener alguna otra fuente de financiamiento, en fin, todas las cosas que se nos pudieran ocurrir como paliativos a la situación que ocurre, ¿sí? Cuando uno hace esto, es lo que indico en el libro, el miedo nebuloso y gigante se convierte en una serie de riesgos que son manejables, ¿sí? Y a medida que uno los va analizando, se va dando cuenta que incluso hasta el peor de los casos, el peor de las situaciones, tiene solución. Le quitas el poder a lo desconocido porque ahora ya es conocido, ¿no? Eh, es tan sencillo como desarmar un problema grande en pequeños problemas que son mucho más manejables. Y bueno, justamente entrenar el músculo del miedo es justamente eso, es, entre otras cosas, manejar estos problemas grandes como pequeños problemas, como problemas que uno puede resolver desarticulando todo eso y atendiendo cada situación en particular. Y además tiene que ver con eh, redefinir, digamos, o reinterpretar lo que es la presión, ¿sí? Que es el otro tema, ¿no? Nosotros frente a todas las situaciones exteriores, recuerdan que teníamos todo este tema de la amígdala y el cerebro segregando, a veces segrega digamos, lo que nos, lo que nos terminaba favoreciendo, la dopamina, ¿sí? Que de alguna forma nos hace sentir bien, pero otras veces se segrega adrenalina ante la presencia de un riesgo, cosas de esas, y nuestro cuerpo entra en tensión y bueno, en definitiva aparece esta palabra tan difundida en el siglo XX, que seguimos utilizando mucho en el siglo XXI, sobre la cual tenemos que empezar a trabajar eh, para mitigarla, para dominarla, que es el estrés, ¿sí? Entonces, cuando sentís la presión de un proyecto, sí, nuestro corazón se acelera, ¿sí? La respiración se corta y el primer instinto que tenemos como seres humanos es pensar, estoy estresado y esto es malo, ¿sí? Es otro de los temas sobre los cuales tenemos que trabajar. Y bueno, justamente la doctora Kelly McGonigal, que yo la presento en el libro, nos comenta que el problema justamente en su libro, The Upside of Stress, eh, el problema, o ella más bien argumenta que el problema es justamente esa interpretación que hacemos del problema. Que en realidad la respuesta fisiológica no es estoy estresado, esto es malo, sino que es la reacción del cuerpo preparándose para un desafío. Vieron que es un contexto totalmente distinto. Es pasar de algo negativo, estoy estresado, es malo, a mi cuerpo se está preparando para un desafío, ¿sí? Esto nos da un shot de energía, ¿sí? De adrenalina, y nos aumenta nuestro enfoque. En ese momento estamos muy enfocados para tratar de resolver. Y básicamente de eso se trata. En cualquier circunstancia, no solo en un proyecto, mismo cuando vamos a hablar en frente de mucha gente, que lo primero que aparece es todos estos temores, no me va a salir, voy a decir algo mal, la gente se va a reír de mí, todas estas cosas locas que nos aparecen por la cabeza. Lo que hay que hacer es mitigarlo respirando profundo, ¿sí? 2, 3 veces, y repetirse: mi cuerpo se está preparando para rendir al máximo, ¿sí? Es un encare totalmente distinto y de esa forma nos preparamos para encarar cualquier dificultad que pueda surgir. Bueno, para entrenar justamente el músculo del miedo, bueno, ahí tenemos una primera opción: escuchar al miedo, no le obedecemos. El miedo, ¿no?, es como una brújula, nos orienta donde hay riesgos para que podamos preparar un plan. Desarmamos ese gran riesgo en cosas más pequeñas y lo hacemos, ¿sí? Una segunda opción, ahí quedó el slide bueno, unas marcas raras, después debemos modificarlo, concentrarse en lo que controlás. Ahí volvemos un poco al estoicismo, ¿no? Dedica tu energía a tus acciones y decisiones, no a las variables externas del mercado. El punto 3: reinterpretar la presión. La respuesta física del estrés es tu cuerpo, ¿sí?, preparándose para rendir al máximo, no de la otra forma que en realidad decíamos que estamos estresados y que era malo. No, no. Nuestro cuerpo se está preparando para afrontar lo que haya que afrontar. Y bueno, justamente la acción es el antídoto. El miedo prospera cuando no hay acción, cuando dejamos que todos los pensamientos, estos inconscientes, copen la parada,
en realidad hay que empezar a moverse. A veces uno no se mueve de la mejor manera, pero lo importante es empezar a moverse y vamos afinando, vamos ajustando nuestros movimientos a medida que vamos moviendo, haciendo correcciones. Ejecutamos un plan, por más pequeño que sea, es el primer paso y ahí vamos ajustando, ajustando, ajustando y de esa forma vamos domando ese miedo para poder hacerle frente y superarlo, porque en definitiva de eso se trata. El gran chip, el gran cambio de chip es justamente el lograr dejar de ser un inversor que juega a la defensiva y ser mucho más agresivos, mucho más proactivos en la definición, no solo en las definiciones, sino en las distintas actividades, en las distintas planes de acción que vamos a tomar a medida que van apareciendo situaciones en el camino. ¿Sí? Un poco este es el resumen de estos 2 primeros capítulos de Construye tu Imperio. Déjenme, ahí vamos cerrando esta. La idea es el mes próximo estar, a ver, déjenme, ahí está, vamos a dejar de compartir. Oh, no, no. Déjenme, aquí vamos a dejar de compartir. Ahí está. Ahí dejamos de compartir y bueno, justamente lo que es relevante un poco del resumen de lo que ha sido esta primera entrega del libro es, y prefiero que se queden un poco con ese contenido, porque es lo importante, es el entender que hay que hacer un cambio de mentalidad, ¿sí? El chip del inversor, que lo hemos aprendido ahí afuera, por supuesto, lo hemos aprendido en distintos grupos, en distintos eventos, donde de alguna forma se enfoca, se hace mucho más enfoque en el cómo vamos a hacer las distintas estrategias entre los bienes raíces y no se trabaja tanto porque requiere de más tiempo todo este tema del cambio de chip, del cambio de mentalidad, de romper con las, digamos, las viejas creencias limitantes que muchas veces nos dicen que no podemos, que no es para nosotros, que en realidad no está destinado para nosotros. Imagínense tonterías de ese calibre, cuando en realidad cualquier cosa que el ser humano se imagine la puede obtener. Simplemente que hay que hacer un plan y, bueno, por supuesto, hay que tomar las medidas correspondientes, hay que educarse, hay que aprender al respecto y hay que, sin duda, tener contacto con gente que ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la idea es que esa experiencia que otros tienen nos ayuden a tomar los atajos. Algo que a nosotros nos podría llevar años incorporar a través de malas experiencias habría que terminar de eliminarlo y de alguna forma, dame un segundito, ahí está, habría que eliminar ese tipo de pensamientos, pero eso no es de la noche a la mañana, requiere realmente de todo un trabajo. Por supuesto que este tipo de contenido que está en este tipo de libros y otros textos nos van ayudando a moldear realmente el tipo de personalidad que necesitamos tener. Recuerden que tenemos varios, y de esto vamos a hacer también un webinar. De hecho, se está preparando un segundo libro que habla mucho al respecto de esto para cualquier tipo de emprendimiento, pero nosotros siempre estamos pensando en emprendimientos en bienes raíces, que es un poco lo que llevamos adelante nosotros, que en realidad uno puede cambiar su forma de ser enfocándose o en los resultados o enfocándose también en la persona que tiene esos resultados. Y se ha demostrado en los últimos tiempos a través de estudios que es mucho más efectivo cuando uno logra enfocarse, cuando está queriendo generar un cambio en uno, en transformarse en la persona que tiene los resultados que queremos y a través de transformarse en esa persona obtenemos los resultados que estamos buscando. Y no pensar solo en el resultado y tratar de alguna forma, detectar cuáles son los trasfondos que hay, que en realidad son temas de personalidad y de accesar con distintas particularidades de una personalidad para poder tener los resultados que queremos. Entonces, la idea es que a través de estos webinars y a través de lo que está en este libro, ¿sí? Construye tu imperio, entendamos que lo primero es, vamos a buscar a ver las variables que tienen las personas que tienen los resultados que queremos. En este caso estamos hablando de cómo volvernos desarrolladores exitosos. Y si nosotros logramos asimilar las características que tienen esas personas, nosotros vamos a tener
por una cuestión de transitividad, resultados similares en nuestra propia experiencia. Así que por ahí vamos dejando un poco lo que es este primer webinar. No sé si hay alguna consulta por ahí, podemos tomarla. Si no, vamos dejando por aquí o nos mandan algún chat si quieren hacer alguna pregunta. Si no, por supuesto que va a quedar abierto esto a cualquier duda, consulta, porque la grabación va a quedar dentro de la plataforma y a partir de ahí cualquier duda, consulta la pueden hacer y vamos a estar respondiendo seguramente rápidamente. Nos vamos despidiendo por aquí, no queríamos hacerlo muy largo. Nuestra segunda entrega con respecto al libro Construye tu Imperio va a ser en el mes de marzo. Ya vamos a dejar puesto en el calendario cuando vamos a estar dando el segundo webinar al respecto de este contenido. Después seguiremos dando otros contenidos una vez que terminemos con el libro, pero queríamos arrancar para aquellos que están un poco más lentos en la lectura, por lo menos podamos tener esta interpretación directa del autor del libro y eventualmente si quieren hacer preguntas siempre estamos abiertos a eso. Déjenme cerrar por aquí esto. Bien. Bueno, vamos dejando por aquí. Agradecidos a todos los que nos acompañan, agradecidos a todos los que van a estar viendo este contenido luego. Y siempre ahí quedan abiertos los canales para hacer cualquier tipo de consulta, de pregunta con respecto a este contenido, por supuesto a todos los contenidos que tienen que ver con los nuevos desarrollos. Nos vemos en la próxima entrega, que ya será en el mes de marzo, les estaremos avisando cuándo ocurre. Muchas gracias, hasta luego a todos.